Hola, buenos días, queridos niños y papitos. El día de hoy quiero que hagamos una retroalimentación sobre el taller evaluativo. ¿Listo? Para que podamos ver cómo se resolvía, cuáles fueron los errores más comunes, cuáles eran las respuestas y de esa manera podemos aprender de una nueva forma cómo debía resolverse y despejar dudas. ¿Listo? Bueno, entonces taller número 4. Entonces, como les decía, entonces en el primer punto decía, se realiza una encuesta para conocer el lugar que prefieren algunas personas para ir de vacaciones. Estas fueron las respuestas. 10 personas prefieren ir al campo, 25 a la playa, 5 a la selva y 20 personas prefieren ir al extranjero. Entonces, con esta información, la idea era, dice aquí, realice una tabla de frecuencias. Recordemos que la tabla de frecuencias, ¿qué quería demostrar prácticamente? Que yo en esta tabla pudiera escribir los datos que me dan en el problema. Entonces, primero, estamos hablando de que están hablando ahí de lugares, ¿cierto? Lugar. Y aquí estamos hablando de una cantidad. Puede escribir cantidad o frecuencia. No importa, cualquier cosa, pues en esa pues sale. Entonces, ¿cuáles son los lugares? Está el primero campo, ¿cierto? Está playa, ¿cierto? Está la selva y el extranjero. ¿Listo? ¿Cuántas personas decían que les gusta ir al campo? 10. ¿Cuántas a la playa? Decía 25. ¿Cuántas a la selva? 5. ¿Y cuántas al extranjero? 20. Listo. Entonces con esto vamos a responder estas 3 preguntas. ¿Qué decía la primera? ¿Cuántas personas fueron encuestadas? Entonces, ¿qué debíamos hacer? Pues deberíamos hacer una ¿qué? Una suma, ¿cierto? Una suma. Entonces, 10 más 25, 35. 35 más 5 serían 40 y 20, 60. ¿Cierto? Entonces, ¿cuántas personas fueron encuestadas? Podían escribir 60 ¿qué? Personas o el número 60. ¿Cuál es el lugar que más prefieren las personas? ¿Qué más prefieren las personas para pasar sus vacaciones? O sea, de este listado, ¿cuál tiene la mayor cantidad de personas? En este caso estamos hablando de la playa, entonces sería escribir playa, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el lugar que menos prefieren? ¿Qué menos sería el que tiene un número más pequeño? ¿Cuál es el que tiene un número más pequeño? Selva, ¿cierto? Porque son solo 5. ¿Listo? Entonces así se resolvía el primer punto. Para el segundo punto, entonces recordemos que era secuencia que numérica. Una secuencia numérica está dada porque un número se le debe sumar si es positivo o restar si es negativo un patrón. ¿El patrón cuál es? Es un número que va a ir creciendo o va a ir disminuyendo cierta cantidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué era lo que teníamos que hacer? En este caso tenemos que 15.000, ¿cierto? 15.000, disculpen ahí por los numeritos, 845, dice que va menos 100, si es menos 100, ¿qué será? Restado. Recuerde siempre que para ubicarlos, ubique el último número sobre, recuerde que son unidades, decenas y centenas.
5 menos 0, 5, 4 menos 0, 4, 8 menos 1, 7, los otros dos números quedan igualitos. O sea, que el número, ¿cierto? Era 15.745. Listo. Entonces sí vemos que el que se está afectando prácticamente, ¿quién es? Es el de la centena, ¿cierto? Entonces vamos para hacerlo más fácil. Entonces, ¿cuál va a cambiar en este momento? Entonces, 15.000, el de la centena, ¿quién es? El 7, ¿cierto? Voy a poner de calor. 15.000. Entonces ya no va a ser 7, sino 645. ¿Listo? Al siguiente, 15.545. Y el siguiente, 15.345. Listo. Entonces, para el siguiente punto. Entonces, el patrón que me dan es más 32 y el número es 2300. Entonces, escribimos 2300, ¿cierto? Ahora me dice que es más 32. Entonces, ¿qué debo hacer? Sumarle, ¿cierto? Sumarle, ¿cuánto? 32. Listo. ¿Dónde lo ubicar? Unidades y decenas. Entonces, ¿a cuál número estoy afectando? A los dos últimos. Entonces, sería la respuesta 2332. Listo, ¿cierto? Entonces, aquí estamos de 2332, perdón, que era dicho. Ahora va aumentando más 32, ¿cierto? Listo. Volvemos a hacer lo mismo. Lo sumamos. 2 más 2, 4. 3 más 3, 6. El 3 lo bajo, el punto, y el 2 se mantiene, ¿cierto? O sea que 2364. ¿Listo? Y así sucesivamente hacemos nosotros. Entonces, más 32 serían 2396. Y más 32, 2428. ¿Cierto? ¿Listo? 3 y 9, 12, sí, 2428. Entonces así terminaríamos el segundo punto. ¿Listo? Bueno, continuando con el taller. Entonces el punto 3 dice: descubre el patrón de las siguientes secuencias numéricas. Igual, estamos hablando de secuencias numéricas. Y ahora en esta posibilidad no me dan el patrón, sino me dan los números. La idea era averiguar cuál es el patrón que está aumentando o está disminuyendo de acuerdo al ejercicio. Entonces, ¿qué teníamos que visualizar de primera parte? El primero, los dos primeros números, ¿cierto? De esos dos números, ¿quién es mayor? El segundo, ¿cierto? 2750 es mayor que 2500. Entonces, lo que debíamos hacer era coger 2750, ¿cierto? Y ahora restarle ¿cuál? El primer número. ¿Cuál es el primer número? 2500, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer? Una resta.
0 menos 0, 0, ¿cierto? 5 menos 0, 5. 7 menos 5, 2. Y 2 menos 0, 2 menos 2, 0. O sea que el patrón daba 250. ¿Cómo podía volver a verificar? Fácil. Volver a tomar los dos siguientes. ¿Cuáles eran los dos siguientes? 3000, ¿cierto? Y el siguiente, y el anterior al 3000 era 2750. Si hacemos igual esa misma resta, nos dan otra vez 250. Pregunto, y era lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de escribir esto. Colocábamos 250. ¿El patrón va positivo o negativo? O sea, de aquí a aquí, hasta acá, hasta acá, hasta acá, ¿el número se hace más grande o se hace más pequeño? Entonces, como se hace más grande, el patrón es positivo. ¿Listo? Y ahora, para el otro ejercicio, lo mismo. Tomamos los dos primeros. Pero para esta ocasión, teníamos que visualizar que el segundo es más pequeño que el primero, el tercero más pequeño que el segundo. Entonces, debíamos tomar el primero, ¿cierto? En este caso tenemos 92. Vamos un poquito más grande. 92, ¿cierto? Y el anterior, el que sigue, es 82. ¿Listo? Entonces, ¿cómo debo hacerlo? Con una resta. Igual. 2 menos 2, 0. 9 menos 8, 1. Listo. Entonces ya sabemos que el patrón es 10. Si yo quiero volver a verificar, lo mismo. Tomo el siguiente. Pero como el siguiente es más pequeño que el otro, lo mismo. Hago lo mismo. Entonces sería 82, ¿cierto? Menos 72, que sería el inmediatamente anterior. O sea, el tercero y el segundo. Entonces cojo el segundo y le quito el tercero. Entonces, ¿cuánto nos da? 2 y 2, 0. 8 menos 7, 10. Ahora, para el signo, positivo o negativo, ¿qué está haciendo el número? Está disminuyendo. Si disminuye, eso quiere decir que va bajando. Entonces el patrón debe ser negativo. ¿Listo? Entonces así terminamos el tercer punto. ¿Listo? Vamos ahora con el cuarto. En el cuarto punto decía el ejercicio: identifique las siguientes líneas, cuáles son líneas, cuáles son rectas, cuáles son semirrectas y cuáles segmentos. Entonces, para hacerlo más fácil, por ahora, ¿no? Voy a poner que las líneas van a ser rojas, rectas amarillas, semirrectas en verde y segmentos en azul. ¿Listo? Recordemos que las líneas, ¿cierto? Pueden ser líneas rectas, líneas curvas, ¿listo? Y ellas no tienen definido un punto de inicio, un punto final, no tienen principio, no tienen fin, y a fin de cuentas las líneas son una unión de puntos, ¿cierto? Entonces las líneas en este caso son esta y esta, ¿listo? Pueden ser curvas, pueden ser rectas, ¿cierto? Ahora, las rectas son aquellas que no tienen un principio y un fin, pero están señalizadas al finalizar con una flecha. ¿Listo? Ahora, las semirrectas son aquellas que tienen un principio, pero no tienen un fin, por eso tienen
un punto iniciando y terminan en una flecha. Entonces teníamos también esto. Y los segmentos son los que tienen un principio y tienen un fin, o sea, tenían dos punticos. Igual como lo vimos en clase, ¿cierto? Para el quinto punto, dice cierra en rojo las rectas paralelas. Recordemos, las rectas paralelas son aquellas que tienen el mismo sentido, pero que entre ellas están a una distancia igual. Entonces, esta era una recta paralela y esta era otra recta paralela. Las rectas perpendiculares son aquellas que pueden formar una T, una L o en su defecto son aquellas que pueden formar un ángulo de 90 grados, o sea que entre esas dos líneas haya 90 grados. En este caso estamos hablando que habían dos rectas perpendiculares, esta y esta. La diferencia de esta con esta era que esta estaba girada. Esta no era ni paralela ni perpendicular. Este tiene otro tipo de nombre porque los ángulos son completamente diferentes, ¿cierto? Ellas se cruzan, mas no son perpendiculares. ¿Listo? Listo. Entonces ahora con el punto 6. Entonces dice, escriba el símbolo de las siguientes medidas de longitud y después colócalas desde la medida más pequeña a la más grande. Entonces, en esta parte sabemos kilómetro, ¿cierto? Milímetro eran las dos en minúscula, metro, solo una, decímetro, aquí muchos fallaron, decímetro era la D minúscula y centímetro, ¿listo? En este momento nosotros no vimos decámetro y hectómetro, ¿sí? Solamente vimos las más comunes que podemos utilizar. Entonces, entre ellas, ¿cuál es la más pequeña? Entonces, empezamos con él. Podían escribir la palabra o podían escribirla en siglas, como les pareciera, ¿listo? Entonces, milímetro, ok. Después venía el centímetro, ¿cierto? Luego después del centímetro viene el decímetro, seguíamos con el metro, después del metro vienen dos unidades más, pero la otra medida que normalmente se utiliza es el kilómetro, ¿listo? Bueno, y así terminaba el sexto punto. En el séptimo punto la idea era que pudiéramos familiarizar cada una de estas medidas con una dimensión de lo que nos mostraba. Entonces, entre todas ellas estamos hablando de la dimensión de la planta de un zapato, de la altura de una sombrilla, de la dimensión de un bus, de un cuaderno o un libro, del diámetro de una moneda o de una pista de carrera. ¿Cuál de ellos está dado en kilómetros? Entonces, listo, era unir, era el que fuera el más grande, el kilómetro, ¿cierto? Listo. Ahora, ¿cuál era la medida más pequeña? ¿Cierto? De todas ellas, ¿cuál es la medida que fuera más pequeña? Estamos hablando de la moneda. Entonces uníamos esta con esta. ¿Listo? Ahora, entre estas medidas, entre estos objetos, ¿qué podíamos medir con metros? Entonces, el zapato, no, porque el zapato no tiene sangrante. Entonces, teníamos que el autobús, ¿cierto? Entonces, el autobús iba con los metros. Nos quedaban tres medidas, 12 en centímetros y una en decímetros. Entonces, el decímetro, recuerden que habían, o sea, aquí habrían más o menos
21, ¿cierto? 21 centímetros. Entonces, ¿cuál de ellos tres puede ser 21? La sombrilla es mucho más alta que el zapato, ¿cierto? Entonces, en este caso la sombrilla era con el decímetro. Como eran 15 y 12 centímetros, tanto la anchura de la planta del pie como el cuaderno quedaba a decisión de ustedes cómo quisieran hacerlo, ¿cierto? Entonces normalmente pues el pie es un poco más larguito y el cuaderno quedaría con 12. ¿Listo? Así terminaríamos el séptimo punto. Entonces, para el octavo punto dice calcule el perímetro de las siguientes figuras. Recordemos que habíamos dicho que el perímetro, ¿cierto? El perímetro era igual a la suma de sus lados, ¿cierto? Entonces, siendo así, tendríamos entonces para esta figura perímetro igual, ¿qué tenemos ahí? 8, ¿cierto? Más 2, más 6, más 5, más 11. ¿Listo? Voy a hacerles un poco más despacio para que podamos hacer el debido procedimiento. Listo. Entonces, teníamos eso. ¿Qué teníamos que hacer? Resolverlo. ¿Cómo lo podemos resolver? Uniendo, ¿cierto? De a dos números para irlos calculando. Listo. Entonces, 8 más 2, 10. Más 6 más 5, 11. Más el 11 que nos queda. Y volvíamos a hacer lo mismo. Unir 10 más 11, 21 más 11, ¿cierto? Lo cual nos daba 32. Listo. 32 que todos están en metros, entonces escribimos metros. Bueno, ahora para el siguiente perímetro de esta figura, todos los cuadritos en esta dimensión, de aquí a aquí, mide 1 centímetro. ¿Qué debíamos hacer? ¿Se acuerdan que habíamos contado ese día toda la cantidad de cuadritos, pero que solamente quedaban por fuera? Listo, entonces en esta situación va a ser lo mismo. Entonces vamos a contar. Entonces, voy a ponerles una X a cada uno. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O sea que el perímetro de esta figura era P igual y empezar a sumar 1 más 1. ¿Cuántas veces dijimos? 14. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Cierto? Entonces el perímetro, ¿cuánto nos iba a dar? 14 ¿qué? Centímetros. Recuerde muy bien que nosotros no sumamos ninguna de estas líneas internas, ninguna. Debemos hacer siempre para esta figura, hacer de cuenta que lo que está dentro no lo vemos ni lo contamos, que es el perímetro, es la suma de sus lados. Si tenemos un pedacito y todos valen lo mismo, era sumarlo, ¿cierto? Los errores más frecuentes en este fue que, por ejemplo, aquí no sumaron bien, ¿sí? Hicieron mal el procedimiento de sumar y que les dio 31. Y otros aquí, pues, hicieron mal las cuentas, no sumaron 14. Otros no sumaron de más porque contaron los de adentro.
y otros prácticamente contaron fue solamente día 1 por cada una de sus extremidades. ¿Listo? Bueno chicos, así quedamos, entonces terminamos el taller. Espero haber despejado las dudas. Cualquier inquietud estaré atenta. ¿Listo? Un abracito.